dulces notas de loor, que en dulces notas de loor hacienda su mansión, hacienda su mansión. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Buenas noches, feliz sábado, Edward. Feliz sábado. Feliz sábado, Miguelín. ¿Cómo están? Feliz sábado a todos que se encuentran con nosotros hoy. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Y saludo también a nuestros amigos, ¿verdad? Que se conectan, Miguel, que escuchan. Algunos no se escriben, pero siempre hay muchos que están conectados, que no escriben, pero que están ahí. Así que las bendiciones sean para ustedes también en este día santo. Día santo apartado por el Señor. Eso está en el libro de Éxodo 20, del 8 al 11, el verdadero día de reposo, algo que tú debes saber, y vamos a hablar un poquito más de eso. Hemos estado hablando mucho de la ley de Dios últimamente, Miguel, y es un tema que, aunque querramos, Miguel, como que no nos podemos desligar de él. Eso es lo que me está sucediendo a mí, yo no sé a ti. Eduardo, dirígenos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros durante esta semana y has estado con nosotros en esta primicia del sábado, Señor. Ahora que vamos a tener este programa, Señor, para comunicarle al mundo y aprender más de ti, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Guía a Miguel, a José Luis, a mí, a todos los que están aquí, en esta cadena, Señor, y danos tu Santo Espíritu. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Amén, amén. Sí, verdaderamente. Bueno, yo quería, bueno, ya estamos aquí. Bueno, voy a leer una lectura bíblica, muchachos, para poner todo en su contexto apropiado. Y luego comenzamos, ¿okay? Y la tenemos en el libro de Apocalipsis 8,
8:5, Apocalipsis 8:5, y más adelante lo expandimos, no de una vez. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:5. Muchachos, como cristianos, ¿verdad? ¿Qué es más importante que escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios? Yo tengo un tema que se llama Temblando ante la voz de Dios. Un tema que ya hice hace como 2 años atrás. Y se lo estoy lo estoy proyectando de Dios. Hace como 2 años atrás, y estaba hablando de eso, como escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Y cubrimos otras cosas ahí. Te recomiendo que lo veas. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar de cómo vamos a charlar aquí, cómo identificar la voz de Dios. Porque Edward, bueno, me voy a dirigir a ti, Edward, primero. Edward, ¿tú crees que es importante en el tiempo en que estamos viviendo? Yo creo que en cualquier tiempo, pero particularmente en este tiempo, que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Porque, déjame hacerte un énfasis, Edward. Mucha gente me ha comentado a mí a través del tiempo, a través de los años, que ellos nunca han escuchado la voz de Dios, que cómo ellos pueden escuchar la voz de Dios. Y lo que pasa es que a veces algunas personas se hacen una idea de lo que la voz de Dios debe ser, y otros no, pero otras personas quieren como sentir eso, y quieren sentir, no sé, esa euforia y algo que le cambie la vida y que le toque y que lo remueva. Quieren escuchar la voz de Dios. Edward, es importante escuchar la voz de Dios en este tiempo. Yo diría que sí, que es bien importante escuchar la voz de Dios, pero yo diría que más importante es poder reconocer la voz de Dios. Es más importante que escuchar la voz de Dios. Porque hay muchas personas que pueden escuchar la voz de Dios, pero no pueden, o no saben, o no entienden cómo reconocer la voz de Dios. Y mirando a través de la historia y mirando las cosas escritas que han sido dejadas para nosotros, vemos en la Biblia que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. Eso lo encontramos en 1 Samuel 3, 1 y 10. Gedeón también tuvo una revelación física de Dios, y aún así Gedeón, habiendo escuchado esa revelación, dudó de Dios y pidió una segunda reconfirmación para estar seguros si era la voz de Dios. Nosotros, a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, podemos escuchar la voz de Dios, y Dios también nos puede hablar a nuestra mente. Entonces es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, pero también a reconocer la voz de Dios. José Luis. En efecto, Edward, sí, muy interesante. Tú trajiste la historia de Gedeón. Miguel, es necesariamente, porque Edward puso un punto muy interesante en la historia de Gedeón, que Gedeón pidió, ¿verdad? Le pidió a Dios algo, y luego que Dios lo concede, Gedeón muestra, digamos, cierta inseguridad, o esa inseguridad que hubo ahí, o es que Gedeón quería estar seguro que él estaba escuchando la voz de Dios y no la voz de un Dios. Miguel. Bueno, a Gedeón yo lo entiendo, en el sentido de que en el tiempo que él vivió, Israel había sido esclavo, podríamos decir, había sido subyugado por los madianitas por 40 años. Eran 40 años ya ellos dominando sobre estas personas, la gente viviendo ahí en cuevas, haciendo sus conucos, sus sembrados para poder comer.
en los lugares escondidos y esos lugares eran descubiertos, se lo llevaban todo 40 años y de repente viene Dios y le dice a él que tú vas a librar al pueblo cuando el mismo Gedeón no era un guerrero, Gedeón era un hombre de campo y la gente que en Israel tampoco, esa generación no era una generación necesariamente guerrera, los mismos madianitas le habían prohibido a ellos hacer armas y ese tipo de cosas, no estaban armados para una guerra. Entonces, viendo este tipo de cosas, Gedeón que pensó, que escuchaba las historias de cómo Dios sacó a Israel de Egipto y cómo vencieron a Jericó y cómo cayeron las murallas, le a un pueblo quizás mucho más débil que lo que era, y no quizás, la muralla de Jericó, las ruinas caídas, eran murallas enormes, eran murallas eran impenetrables. La gente de Jericó no veía la manera como los judíos, como los hebreos iban a entrar ahí. Sin embargo, las murallas se cayeron de una manera milagrosa, cayeron a la vuelta número 7, pero Gedeón no le tocó ver esas cosas. Gedeón nada más leía las historias y veía que a pesar de una historia gloriosa, el presente era un presente miserable lo que él tenía. Y él pidió una prueba y pruebas más. A Gedeón Dios le dio 3 pruebas. No es ilegítimo pedirle a Dios, porque, claro, uno duda. Gedeón definitivamente Gedeón dudaba. No, es que esto es demasiado. ¿Cómo es que fuimos una vez y ahora miren dónde estamos y ahora Dios nos va a librar? Aún con la apostasía que él sabía que vivía el pueblo, la idolatría que vivía el mismo pueblo. Él le pidió a Dios más pruebas. Cuando nosotros tengamos dudas acerca de Dios en cuanto a, no importa, Dios conoce nuestro corazón, Dios nos conoce a nosotros, Dios conoce nuestras debilidades, y en las pruebas y en las manifestaciones de Dios es que nuestra fe crece. Pues entonces, si usted duda de Dios en algún momento por algo, simplemente pídale una segunda y hasta una tercera. No sé si una cuarta es ya legítima, porque la Biblia nada más habla de 3 en cuanto a Gedeón. Pídale más de lo que Dios en el momento les ha mostrado, porque Dios conoce el corazón de nosotros realmente. Ahora, hay personas que simplemente no es que tienen dudas, sino que hay personas que no creen en Dios y se pasan la vida entera buscando, y viven todo el tiempo en el mismo afán, ¿no? Porque realmente, ¿para qué responderle a una gente así si como quiera va a ir a lo mismo, va a vivir con la misma incredulidad? La semana pasada hablamos de esta gente que nada para ellos era suficiente. Yo no he visto suficiente, no hay nada suficiente. Claro, la vida que vive la gente hoy día, el cristiano, es porque ellos mismos dicen que no han visto suficiente. Si la gente tuviera la vista completamente abierta, tuviéramos todos ahora mismo de rodillas pidiendo perdón a Dios, porque realmente quizás no hemos querido ver lo suficiente, pero ha acontecido ya lo suficiente. Adelante. Sí, y en otro ángulo, algo que una vez comenté por aquí, Miguel, no es solo el no ver lo suficiente, es una tendencia a cuestionar, ¿ok? Bueno, antes de eso, mencionamos la historia de Gedeón, para que quede, ¿verdad? Eso está en Jueces 6, versículos, puede leer la historia completa, pero puede 6 del 36 al 39, ahí está donde Gedeón le dice al Señor. De hecho, en el versículo 39 dice Gedeón, después que ya Dios había... Bueno, voy a leerlo. He aquí, Jueces 6, 36 al 39. He aquí yo pondré un vellón de lana y era. Y si el rocío... 36 para que quede el contexto bien claro. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Gedeón iba a ir a la guerra con el ejército de Israel, ¿verdad?
contra un ejército muy poderoso y enemigo. Y Gedeón vino a buscar, ¿verdad? Era un ejército superior al de Gedeón. Y Gedeón vino, lo que tú y yo debemos hacer cuando tengamos un Goliat, un gigante delante de nosotros. Venir ante Jehová y pedir su dirección. Y Gedeón dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por mi mano, Jueces 6:36 en adelante, si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Interesante, porque Gedeón es que le da a Dios la prueba para él entender. Ni siquiera es que él dijo, Dios, dame una señal. No, él dijo, mira, haz esto. Que entendiendo de esa forma, Miguel y Edward, yo creo que con la primera era más que suficiente, porque él mismo la pidió y eso mismo sucedió. Pero Gedeón continuó y dijo, y aconteció así que cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío, un tazón de agua. El vellón era como un pedazo de lana. Entonces dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. O sea, Gedeón vino a pedir otra prueba, pero mira, fue con reverencia. Y yo, Señor, no te enojes conmigo si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Le invirtió la fórmula, ¿verdad? Y el Señor lo concedió así. Entonces, ahí yo veo, Miguel y Edward, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que Dios le concedió a Gedeón. Pero, primera de Juan 4:1, texto clásico, y paso a ti, Edward, dice, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es un texto muy importante, debemos probar los espíritus. Hay mucha gente, Miguel y Edward, que bueno, vamos a entrar ahorita un poco más adelante en ese tema. Mucha gente que andan buscando escuchar la voz de Dios. Pero Edward, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tenemos que escuchar la voz de Dios, digamos, de una forma literal? ¿O es que Dios nos ha hablado a nosotros de alguna forma? Porque tú diste el punto interesante, Edward, que lo más importante es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero Dios también escucha nuestra voz. ¿O será que Dios nos ha hablado a nosotros y no hemos escuchado su voz, Edward? Yo diría que sí, que Dios nos habla cada día a nosotros. Muchas veces no hacemos caso a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una ventaja que no tenía Gedeón. Nosotros tenemos una ventaja que no tenía Samuel, y es que tenemos la Biblia completa, recompilada. Ni Gedeón ni Samuel tenían lo que es la joya que nosotros tenemos en el día de hoy, y que muchas de las casas en el mundo entero, en donde tú vives, tienen esa Biblia, y a veces la tienen de lujo, la tienen en la sala, la tienen en el cuarto, la tienen en la oficina abierta en un salmo. Uno de esos salmos muy famosos es el Salmo 91 o el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero yo diría que eso es una ventaja que tenemos. Nosotros no solamente literalmente podemos escuchar la voz de Dios, porque Moisés la escuchó, Abraham la escuchó. Y la pregunta que a veces yo me hago, ¿es que nosotros somos menos que todos ellos en el tiempo de ellos? ¿O es que somos tan malos que ya Dios no puede hablarnos a nosotros directamente como le habló a ellos? Y yo creo que sí, el poder de Dios no se ha cortado. Lo que se ha cortado es la fe del ser humano de este tiempo, que cree que Dios no nos puede hablar, que cree que Dios no puede venir en un viento o hablarme a través de su voz, de decirme, Edward, a José Luis, a Miguel, tú que estás escuchando, yo soy Dios, yo soy Jesús, como le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso antes de ser Pablo. Dios puede hablar a nosotros literalmente si Él elige hacerlo, porque Él es Dios. Y yo creo que es importante que mantengamos una fe viva y una vida santificada, para que Dios pueda no solamente hablarnos, ¿no?, pero también darnos lo que le dio a los discípulos, ese poder del Espíritu Santo, en el cual Pedro podía sanar con su sombra a las personas. José Luis. Sí, gracias, Edward. Interesante. Y Miguel, yo te hago otra pregunta parecida.
Porque Edward dijo que Dios puede hablarnos a nosotros. ¿Puede Dios hablarnos a nosotros, Miguel? ¿O Dios nos está hablando a nosotros? Las dos cosas. Amén. Realmente las dos cosas. Yo creo que Dios se comunica con el ser humano según la necesidad del ser humano, según el modo en que el ser humano puede escuchar. Aunque hay muchas personas a las que Dios les habla y definitivamente ellos no lo escuchan porque no quieren escucharlo, pero Dios le está hablando a esa persona de la manera que él puede escuchar. Hay gente que abren la palabra de Dios, la Biblia, y comienzan a leer y nada, ellos ahí encuentran respuestas a sus necesidades espirituales. Y por ejemplo hay personas que a veces están tristes, se sienten vacíos, ahora le dicen al Señor, le piden al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, y abren la Biblia en cualquier lugar y ahí encuentran que Dios les está hablando, y de hecho les está hablando. Pero hay otras personas que Dios les habla directamente porque ellos necesitan, ellos demandan que realmente así sea. Una ventaja que yo creo tenían las personas en la antigüedad era que ellos podían ir a consultar a Dios directamente a través de las personas, a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Muchas veces, tú sabes lo que es que tú vayas, por ejemplo, donde el sacerdote, y el sacerdote tiene ahí una cosa en el pecho que lo cubre, le decían un pectoral, donde tenía 12 piedras, donde tenía Urim y Tumim, que era lo que se llamaba, y que la persona vaya a preguntarle a Dios y las piedras se alumbraban según la respuesta que Dios quería darle. Eso era algo glorioso. Por eso era que Dios demandó siempre santidad perfecta, perfección de sus siervos, especialmente los sacerdotes, al cual Dios le dice: sé santo porque yo soy santo, porque la unción, el nombre de Jehová está sobre ti. Y miren, cuando Dios le dice a ellos que el nombre de Dios, su nombre, estaba sobre él, es decir, su carácter, era en todo que eso significaba perfección, porque es que ellos tenían, como les dije ya hace un ratito, ellos tenían en el pecho 12 piedras en un pectoral bien hermoso, bien, algo cubriéndole el pecho, y esas piedras se alumbraban, y a través de los alumbramientos de las luces que daban esas piedras, era la respuesta de Dios hacia ellos. Si vamos a ir a la guerra, nos responde por tales piedras se alumbran, si no, tales piedras no se alumbran. El sacerdote tenía que ser una persona perfecta para llevar eso en sí en su cuerpo. Era el mismo Dios respondiendo a través del cuerpo, digamos, o de lo que llevaba el cuerpo del sacerdote. Ellos tenían ese privilegio. Sin embargo, a no todo el mundo Dios le habló directamente en el pasado, porque no todo el mundo lo necesitó. Habían personas que tenían una fe tan fuerte que ellos se conformaban con orar y saber que Dios los estaba escuchando y ya. Pero había personas que sí, Dios les respondía de una manera directa. Por eso dije las dos cosas, tanto una como la otra son importantes, realmente son importantes. Adelante. Pero, bueno, y yo hice esa pregunta, es una pregunta un poco retórica, yo sé que ambos son importantes. El asunto, muchachos, es que muchas veces Dios ya ha hablado. Si tú agarras tu Biblia, ¿verdad?, y tú lees la Biblia, ahí hay instrucciones. Entendemos que la Biblia es la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Que muchas cosas ya Dios las habló en la Biblia y nosotros seguimos orando al Señor, a Dios, para que nos hable en algo que ya la palabra de Dios ha hecho bien claro, Miguel. ¿Y qué pasa? Que ahí se aprovecha el enemigo. ¿Qué dice la historia del trigo y la cizaña? Que vino un enemigo y sembró cizaña. No dice que Dios la sembró. Entonces, si ya Dios dijo algo, si Dios dijo varón y hembra, por ejemplo,
y tú eres una persona que está luchando con ese espíritu maligno de la homosexualidad, por ejemplo, con ese pecado, y tú verdaderamente, digamos, quieres servir a Dios, hay poder para ti, siempre lo hemos dicho aquí. Señalamos ese pecado, lo condenamos porque Dios lo condena, pero hay poder también en Cristo Jesús. El que está en él no peca, 1 Juan 3:6. Ahora bien, pero muchas personas se ponen a orar y a decir al Señor que bueno, Señor, pero yo tengo esto, qué sé yo qué. Entonces empiezan a buscar y a rebuscar textos, pero no andan buscando la voz de Dios. Edward, por ejemplo, ellos andan buscando algo que le confirme que lo que Dios dijo está equivocado y lo que ellos quieren hacer está correcto. Entonces ahí es que viene el diablo y se aprovecha y siembra la cizaña en tu corazón. Y entonces, por eso que 1 Juan 4:1 habla de probar los espíritus. Pero ten mucho cuidado porque muchas veces eres tú que estás llamando esos espíritus. ¿Ok? Porque si la Biblia es clara en un asunto, Miguel, tú has dicho una frase muy interesante siempre aquí, que muchas veces Dios dijo, haz esto, y no necesariamente dijo, no haga lo contrario. Y mucha gente viene y entiende que porque Dios dijo esto y no dijo lo otro, tú puedes ir y hacer lo otro. Cuando explícita e implícitamente, si Dios te dijo, como dice creo que el sexto mandamiento, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Ahí te está hablando de un padre y de una madre. Ahí te está hablando de un matrimonio, varón y hembra como los creó Dios. Entonces, muchas personas dicen, pero no dice que no honra a tus padres o a tus madres, para ponerlo en un término. No lo dice, pues entonces yo puedo ser homosexual. Entonces, ahí es que el diablo, ese es el asunto cuando no queremos someter nuestra voluntad. Cristo vino a esta tierra y se hizo hombre y pasó por todas estas pruebas que tú y yo pasamos, pero sin pecado. Él vino a enseñarnos cómo triunfar sobre el pecado, pero que la modalidad de hoy, muchachos, es glorificar el pecado. Y eso lo estamos viendo a cada rato. Así que tengamos mucho cuidado. Quería tocar ese punto al principio, porque ya la Biblia habló bastante. Y sí, aunque Dios haya dicho algo en la Biblia, Dios puede venir y decírtelo y revelártelo. ¿Ok? Pero muchas veces ya tú lo conoces lo que ahí dice. Y tú vienes preguntando y preguntando y preguntando. Y se te mete el espíritu como el mal espíritu se le metió a Judas. Entonces el enemigo viene y siembra la cizaña en tu corazón. Por eso me refería a eso, Edward, porque sabemos que Dios, ¿qué es lo que no puede el Señor? Bueno, muy interesante, Miguel. Bueno, te toca a ti, Edward. Edward, ¿hay algo que Dios no puede hacer? No hay nada que Dios no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, e inclusive puede utilizar a los animales, porque todos nosotros, si no la conocemos, podemos leerla. Está en Números 22, la historia de Balaam, cuando Dios literalmente van unos siervos allá a visitarlo para que él vaya a maldecir al pueblo de Dios, y él le dice a los siervos que llegaron que durmieran ahí, que en la mañana él le va a contestar si podía ir o no, y él va a donde Dios y le pregunta, y entonces Dios le contesta, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces sabemos que en la historia él le hace esta misma pregunta 2 veces a Dios, literalmente, y Dios le dice que no, pero él se va detrás de la riqueza a tratar de maldecir al pueblo de Dios. Y en el camino conocemos que Dios utilizó a la burra, y la burra le habló a Balaam, dejándole saber, ¿por qué tú me estás dando si tengo tanto tiempo contigo? No hay nada imposible
debajo de este cielo, debajo de esta tierra, debajo aquí en esta tierra, que Dios no puede hacer. Dios lo puede hacer todo. Así yo lo creo. Adelante, Miguel. José Luis, perdón. Sí, Miguel, te repito la pregunta a ti. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay cosas que no puede hacer. No contradice lo que Eduard acaba de decir ahora realmente, porque hay dos lados de ese poder y no poder. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que él mismo no la pueda levantar? Y la gente, ahí la gente comienza como a titubear, porque, pero ven acá, Dios puede hacer, Dios lo puede todo. Pues entonces él puede hacer una roca que él no puede. Ahí entonces hay una contradicción, porque comenzamos con puede y terminamos en que no puede. Puede hacerla, pero no puede levantarla. Creo que es una retórica un poquito en la que muchos cristianos se dejan confundir realmente. Hay cosas, Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, lo puede todo, en el lado de lo que Dios define como que Él puede hacer todo. Pero Dios, algo que Dios no puede, ni va nunca a hacer, ni podrá nunca hacer, y es sencillo, es ir en contra de su propia ley. Es mudarse. Dios dice, por ejemplo, yo, Jehová Santo soy, y no cambio. Entonces, si Dios no cambia, pero Dios lo puede todo, puede Dios cambiar, realmente puede Dios redefinir un día su ley y darle concesiones al pecado, por ejemplo, y decir, bajar las normas y decir, bueno, yo reconozco que el pecado es demasiado fuerte para el hombre vencerlo. Yo voy a hacer ciertas concesiones, voy a rebajar un poquito las normas y voy a dar chance a algunas cosas. Por ejemplo, las sociedades mundiales, los países, la supuesta lucha contra las drogas. ¿Qué están haciendo muchos países hoy día? Supuestamente reconociendo que no han podido, pues entonces, para evitar el problema de la delincuencia y las matanzas y cosas, están legalizando ciertas drogas, ciertos narcóticos, o sea, que eran ilegales un tiempo y ahora ya están rebajando las normas. Dios no haría nunca algo así. Pues entonces, bajo ese contexto, Dios no lo puede todo. Dios no lo puede todo. Dios nunca va a rebajar su moralidad, su carácter, su forma de ser. ¿Qué pasa con los padres cuando tienen reglas a sus hijos y comienzan a rebajar las normas, comienzan a ser flexibles con los hijos? Porque esta es la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy, y ya los muchachos de ahora no son como los muchachos de mi tiempo, que llegaban a la casa y estaban ya a las 8 de la noche, estaban en su casa. Ya los muchachos de ahora hasta amanecen por ahí, ya las muchachas de ahora traen el novio a la casa y duermen juntos en sus habitaciones. Por eso la sociedad y el mundo está como está, porque la gente ha hecho concesiones a lo que Dios nunca haría concesiones. Las cosas que eran reglas de moralidad antes, ya hoy día son, la normalidad es violarlas, es hacer lo contrario a lo que se decía. ¿Y qué ha dado como resultado? Una sociedad como la que nosotros tenemos hoy, perversa, donde ya la gente donde ya el perverso, el depravado, no tiene ningún límite, donde la persona ya no esconde realmente lo que tiene en su mente, donde la persona ya no tiene lucha con pensamientos, con comportamientos. Es decir, por ejemplo, yo sé que tal cosa a mí me gusta, pero yo sé que eso está mal, socialmente, moralmente eso está mal, yo no lo hago, yo voy a suprimir ese sentimiento. Muchas de las personas, muchos de nosotros tienen que vivir la vida entera reprimiendo cosas que realmente quiere hacer, pero que entiende, reconoce que son inmoralmente incorrectas. Pero hoy día en las sociedades del mundo, religiosas y civiles y como usted quiera llamarle, realmente hay ya pocos límites, si es que hay alguno. Dios nunca va a rebajar sus normas.
eso es imposible. Nuevamente, como les digo, bajo este contexto, que es un poquito, es diferente al que Edward lo planteó, que es real, como él lo plantó, bajo aquel contexto de que Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo, sí, pero todo bajo lo que es todo, bajo lo que es poder todo para Dios, pero hay cosas que Dios realmente no puede, y no porque no tenga la fuerza de hacerlo, sino porque van en contra de lo que es su esencia, la moralidad, su carácter, su ley. Adelante. Sí, Miguel, te hago una pregunta rapidito, contéstamela rapidito, porque tengo un punto aquí. ¿Puede, y ya hemos hablado de eso, puede Dios destruir, porque Dios es poder, ¿verdad? ¿Puede Dios una vez más? Sabemos que Dios destruyó la tierra una vez con un diluvio y arrasó la raza humana, y solamente Noé y sus hijos y las nueras sobrevivieron. ¿Puede Dios? Porque vemos que en estos tiempos hay quizás igual o más maldad que en los tiempos de Noé, Miguel, pero ¿puede Dios, digamos, tiene Dios el poder de traer un diluvio y acabar con todo el mal en esta tierra? Sabemos que la maldad, en el libro de Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y vemos que la maldad en el mundo es grande. Sabemos que en los tiempos de Noé había tanta maldad que Dios trajo un diluvio sobre la faz de la tierra y destruyó billones de personas. La gente no cuenta eso, esa gente vivía muchísimos años. Imagínense cómo se reproducían. Yo creo, estoy casi seguro, no la puedo hacer doctrina de esto, que la población era mucho más grande que la de hoy, y la prueba de eso está en el abastecimiento de petróleo, que parece nunca acabarse en el mundo, ¿verdad? Pues todo eso viene de ahí. El petróleo se ha creado de todos esos restos de humanos y animales que murieron durante el diluvio. Entonces, Miguel, Dios salva a Noé y a su familia y acaba con la humanidad porque la maldad del hombre había llegado hasta el cielo. Pero vemos que hoy día la maldad se ha multiplicado y hay mucha maldad, hay genocidios, hay abusos de poder, todas esas cosas. ¿Tiene Dios todavía el poder de traer un diluvio, Miguel, para destruir la tierra? El poder, de tener el poder, lo tiene. Dios hizo el universo con su palabra. Con su palabra Dios hizo el universo. Claro, un ser que lo puede todo, puede hacerlo todo. Ahora lo va a traer. Él dijo que no, que él nunca iba a volver a destruir la tierra con agua otra vez. Jamás. Jamás iba a ser así. La tierra Dios la sacó del agua, la hizo del agua. Dice la Biblia, creo que 1 Pedro 3:5, que todas las cosas por el agua subsisten, del agua provienen y por el agua subsisten. Pero Dios nunca traería un diluvio al mundo. Nuevamente, si es del poder, de la habilidad de hacerlo, de la capacidad que se tiene de hacer algo, pues claro, no solo eso, no uno, ¿no? Cuantos diluvios quiera él causar, pero no lo va a hacer. Ese es el asunto. Y bajo esa afirmación de que Dios dijo que él jamás destruiría la tierra con un diluvio, que él lo prometió, y cada vez que se deje ver su arco, el arco iris, él se acordará de esa promesa. Entonces yo puedo decir, Dios no puede, porque él mismo dijo que no lo iba a hacer. Adelante. Sí, bueno, interesante, y discúlpeme que a veces estoy transmitiendo aquí para no hacer bulla, porque siempre mientras ustedes están hablando trato de buscar los textos y algunas cosas para más o menos, para los hermanos y amigos que están escuchando puedan seguir, ¿verdad? El contexto de lo que estamos hablando, y no quiero hacer bulla con la computadora. Ahora bien, sí, ese es el enfoque que yo quería darle. Dios es santo, ¿ok? Una cosa que Dios, bueno, que dice, le voy a leer un texto bíblico aquí, que lo tenemos en el libro de Números 23,
23, creo que era 23, 19. Sí, números 23, 19. Ahí la Biblia nos enseña algo que es imposible para Dios. Aunque usted no lo crea, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Ese es un punto muy interesante, muchachos, porque hay muchas cosas que la Biblia dijo, y el cristiano, en las diferentes ramas del cristianismo, de las denominaciones, la gente se olvida como que Dios dijo que iba a traer a juicio las malas obras del hombre. ¿Ok? Aquí dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. En otras palabras, Dios dijo, voy a hacer esto, y no lo hará. Y arriba que dice que Él no es hombre para que mienta. Lo pone como en pregunta. Habló, y no lo ejecutará. Dios habló, se va a cumplir lo que te está diciendo. Esto está en el libro de Números. Número 19, ¿verdad? 23, 19, perdón. Y la gente se olvida de ese detallito, muchachos, de que Dios es Dios. Y Dios es inmutable, aquí lo dice. No se arrepienta. Ahora bien, porque la gente anda jugando, particularmente los líderes en las diferentes iglesias e instituciones, andan jugando con la salvación de las almas, poniendo cosas en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Yo vi un culto transgénero en una iglesia luterana. Yo estaba visitando a un amigo un día y estaban viendo la televisión y dieron la noticia en Telemundo, un culto transgénero, donde todos eran transgénero. Y Dios dijo varón y hembra. Y no solo dijo varón y hembra. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 22:15? Dice que los perros estarán fuera del reino de Dios. Los perros son los homosexuales. Suena fuerte, pero eso está en la Biblia. Y Levítico 18:22 dice que no te echará con varón como con mujer, esa abominación. Y cuando tú terminas al final del texto de Levítico, dice, porque esto hicieron las naciones que yo eché delante de ustedes, y la tierra, y yo lo visité, y visité su maldad, y la tierra los vomitó. O sea, vienen juicios. Entonces, de ahí muchachos, el texto bíblico que yo tenía para hoy, que está en Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces estamos hablando de la voz de Dios. ¿Cómo conocer la voz de Dios? Voy a ir a Miguel y después a Edward para darle un poquito de variedad, que no se vuelva muy monótono. Yo sé que le tocaba a Edward. Miguel, ¿de qué está hablando Apocalipsis 8:5? Bueno, estoy dando el verso 5, pero si te vas desde el primer texto, desde el primer versículo, que ahí está hablando de las siete trompetas. Y no es que no vamos a profundizar mucho en eso, pero ¿qué significa el sonido de cada trompeta, Miguel? Particularmente Apocalipsis 8:5. El sonido de cada trompeta viene siendo lo de siempre, realmente, simbolizado en la Biblia. Del 1 al 6 y luego el séptimo. Viene siendo sonido de juicio, sonido de marcación de la ley, sonido de énfasis en la ley de Dios. Todo lo que es 7 en la Biblia, todo lo que especialmente en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, todos esos 7 siempre terminan o enfatizan los juicios de Dios, basado en su ley. Habla mucho de estas cosas. Nosotros vemos las siete iglesias, los 7 todos 7 tiempos, y nosotros vamos a ver en cada uno de esos números
un juicio de Dios, una advertencia de Dios, una advertencia al pueblo de Dios. Esto es lo que vas a perder si no obedeces mi ley. Todo girando siempre alrededor de la ley de Dios. Sí, bueno, muy interesante porque vemos aquí que estábamos hablando, dice el séptimo sello, dice cuando el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Se le dan la trompeta y salen los ángeles y como vemos aquí en Apocalipsis 8:5 dice y se llenó y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego el altar y le arrojó sobre la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Me acuerda a la historia de Mateo 24, la profecía, ¿verdad? Que dijo Jesús que venían grandes terremotos. Jesús estaba hablando de los juicios que venían sobre esta tierra y vemos que los ángeles, que son los mensajeros de Dios, tienen 7 trompetas en sus manos y inmediatamente se oyen, dice, truenos, voces y relámpagos y después de eso, ¿qué viene? Un terremoto, o sea, presentando los juicios de Dios ante este mundo. Edward, vuelvo a ti. Edward, estamos viviendo un tiempo muy peculiar y particular y peculiar, si podemos entender la diferencia. ¿Quiénes tomarán parte de estos juicios de Dios? Porque hay mucha gente, hay una teoría por ahí muy común en el evangelismo. Cuando digo el evangelismo, no estoy hablando de evangelizar, sino las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, de que una vez yo entrego mi vida a Cristo y lo acepté, yo soy lo que se llama salvo, siempre salvo. ¿Es eso bíblico o es eso? Porque es el asunto, si es cierto o no, porque millones y millones de personas creen eso. De hecho, alguien me dijo a mí en mi cara, alguien muy llegado, me llega a la mente ahora, hace unos 2 años atrás, me dijo, estábamos teniendo una conversación y yo le dije, sí, yo sé, si yo me arrepiento, el Señor me va a salvar. Me perdona fue la palabra, no me salva. Pero si te perdona es porque eres ¿qué? Salvo, ¿verdad? Si tú estás perdonado no te puedes perder, ¿verdad? No me dijo salvo, pero me dijo perdonado. ¿Estoy en lo correcto, muchachos? Sí. Ok, exacto, mantengamos el contexto. Y me dijo, pero José Luis, es que el Señor te perdona aunque no te arrepientas. ¿Es eso cierto, Eduardo? El Señor te perdona para que no te pierdas, que sí es cierto. No, esa no fue la pregunta. Esta persona me dice a mí que, porque ella habla mucho del amor, y que Dios es amor, y que la misericordia de Dios es para todos. Y yo le estoy diciendo, estábamos teniendo una conversación que verdaderamente no recuerdo la conversación completa, pero siempre hay ciertas conversaciones que hay una fracción de esa conversación que usted nunca la va a olvidar por el resto de su vida. Yo creo que esa es una de ellas para mí. Y estábamos hablando de la conversación, no me acuerdo bien, pero yo le dije en algún momento, sí, yo sé que el Señor es misericordioso, Dios es amor, y si yo me arrepiento de cualquier mal o cualquier pecado que yo haya hecho, el Señor es misericordioso y me perdona. Y esta persona me dijo a mí, el Señor te perdona aunque tú no te arrepientas. Entonces, en otras palabras, el Señor te salva aunque tú no te arrepientas, porque ya hablamos que perdonar es salvar, ¿verdad? Porque si eres perdonado no te puedes perder. Entonces ahí conecta el asunto de las iglesias pentecostales evangélicas, muchas de ellas, y millones de personas que creen que una vez tú hiciste un sacrificio inicial, pongámoslo de esta manera, y entregaste tu vida a Cristo, el amor de Dios, hay un texto que dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. ¿Cubre el amor de Dios todas las faltas, Edward? No, esa creencia es una creencia falsa de que una vez salvo siempre salvo.
una vez salvo, una vez usted se bautiza, una vez usted recibe a Jesucristo en su vida, una vez usted es bautizado, usted tiene un deber para con Dios y es mantener esa espiritualidad en su vida. Usted no puede vivir pecando todos los días o haciendo cosas una tras otra, porque una vez salvo, una vez usted fue salvo, una vez usted fue bautizado, una vez usted fue a la iglesia y le dijeron que usted ha sido salvo y usted siempre va a ser salvo. Si fuera así, entonces todo el mundo se va a salvar, pero nosotros tenemos un deber para con Dios y Dios nos ha dicho que seamos santos como Él lo fue. Nosotros debemos de mantener nuestra fe viva cada día y poder por fe creer que Dios nos ha salvado, porque es por fe, Dios nos salvó por fe, pero no podemos mantener esa creencia que para mí es diabólica, de una vez salvo, siempre salvo. Muchas iglesias evangélicas y otras iglesias tienen ese pensamiento o esa creencia de que una vez usted fue bautizado, usted no importa lo que usted haga, no importa lo que usted deje de hacer, usted va a ser salvo. Yo no creo en esa creencia, no es bíblica, no tiene fundamento bíblico, y Jesús destaca la importancia de mantenerse fieles a Él. José Luis. Así, en efecto, Edward. Sí, muchas personas creen que se van a salvar porque entregaron una vez. Es que eso va en contra de todo lo que es la naturaleza de Dios. Bueno, le voy a leer un texto rapidito para descartar esa teoría. Rapidito, un texto bien conocido y lo mencionamos la semana pasada, y yo lo he estado usando mucho ese texto últimamente en varios de mis temas, porque el Señor me ha ido dando muchas luces y muchas cosas que Apocalipsis. No ese, iba a buscar, vamos a leerlo, sí, vamos a leerlo, no era ese, pero ya que me llegó a la mente lo voy a leer también. Apocalipsis 22:14, ¿verdad? Y Miguel creo que lo mencionó anteriormente hoy, que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Permítame, que tengo una versión aquí media. Tengo la Biblia electrónica aquí y esa versión no me pasa la prueba a mí. Porque dice los que lavan su ropa. Así, es una prueba y compartimos este tip, como dicen, con ustedes, amigos que nos escuchan. Y yo estuve comprando una Biblia hace unas semanas atrás. Una hermana quería comprar una Biblia, le estamos dando estudio bíblico a una amiga aquí. Y ellos fueron a una librería a comprar Biblia y me preguntaron que qué Biblia compraba, que tenía una Biblia. Y yo le dije, y me decían, tengo una Biblia ahí, me decía, tengo una Reina Valera de 1909 aquí enfrente. Esa Biblia está buena, me dijo ella. Y yo tengo un texto bíblico, Miguel tiene otro, Miguel, porque yo no me acuerdo de eso. Cuando te toque otra vez hablar, tú lo compartes. Yo le dije, búscate este texto de Apocalipsis 22:14 y léemelo. Y así, ese texto yo lo uso para probar la Biblia. ¿Ok? Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Ok? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y Miguel y yo hemos comentado en eso en algunos de los temas que hemos tenido últimamente. Bienaventurados, porque las otras versiones dicen bienaventurados los que guardan sus ropas. Hermano, si tú eres una persona que agarra una Biblia por primera vez y tú lees bienaventurados los que guardan sus mandamientos, yo creo que eso es muy fácil de entender el mensaje que Dios te está dando. Ahora, si tú dices bienaventurados los que guardan tu ropa, ya ahí tú tienes que empezar a leer y a buscar y a qué quiere decir que lavan su ropa, porque yo lavo mi ropa, qué tiene que ver lavar la ropa con mi salvación. Ya tú tienes que buscar, es un símbolo ahí, ¿verdad? Pero cuando dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos, escuché a alguien decir una vez, creo que fue a Ramón Romero, Miguel, que dijo que el Apocalipsis era 100% un libro simbólico. Yo estoy totalmente de desacuerdo, y si ustedes tienen otro punto lo pueden pasar. El Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, o sea, con muchos símbolos, pero no que todo lo que está ahí es un símbolo, porque aquí te dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Qué hay de simbólico ahí? ¿Qué hay de simbólico? Y sabemos que guardar los mandamientos de Dios es obedecer a Dios.
no hay símbolo oculto. Ahora, cuando tú hablas de las trompetas y de los ángeles, y vamos a hablar un poquito de los truenos, porque estamos hablando hoy estamos aquí entre sueños, truenos y la ley. Estamos tratando de identificar la voz de Dios. Ahora, salvo siempre salvo, aquí dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces, si yo soy salvo, siempre salvo, y ese texto se tiene que cumplir 100% de las veces. O sea, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Entonces yo vengo y soy salvo, siempre salvo. Ya yo no me voy a perder, ya yo no tengo que guardar los mandamientos. Ya yo no tengo que hacer esto, ya yo no tengo que hacer aquello. Pero aquí dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. En otras palabras, que si en algún momento tú dejas de guardar los mandamientos, tú te pierdes. Porque eso es lo que dice la Biblia. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por ¿dónde? Por las puertas de la ciudad. Pero el texto que yo andaba buscando y llegué ahí, pero gloria a Dios por eso también, era en Hebreos 12:14, ¿verdad? Que Hebreos 12:14, que es un texto bien conocido también, Hebreos 12:14, dice el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, dice, inspiración por ser, dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miguel, ¿qué es la santidad? Antes que nada, santidad y la perfección es lo mismo. Pero yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cómo se explica que el amor cubre multitud de pecados? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere el texto ahí? ¿Esconde los pecados de las personas? ¿No los deja ver? Porque cubrir no es quitar. Cubrir es arropar, es guardar. Amén, amén. Edward. Para cualquiera de los dos que quieran contestar. Sí, yo voy a buscar un texto bíblico aquí que habla de eso. Edward. Repítame la pregunta, Miguel, perdona. Estaba buscando algo de un pronto. Sí, ¿qué significa la frase, el verso que dice que el amor cubre multitud de pecados? El amor cubre multitud de pecados. Sí, puede pensarlo. A ver, Déjame pensar un poco, sí, para darte una certera. porque le hemos leído mucho, lo hemos escuchado mucho. Bueno, y yo escucho personas mencionándolo, pero realmente la mayoría de las personas como que no se va muy profundo en cuanto a lo que es el amor, cubrir los pecados, es decir, el amor es como cuando dicen cuando una persona está enamorada, ¿verdad? Que obvia las mínimas señales que le da la persona de que no son compatibles si se casan. ¿Será eso que se refiere? Como que se ignora, el amor ignora los pecados. ¿Será eso lo que se refiere? Adelante. Ok, y Miguel, si tú tienes acceso se está chequeando los comentarios que algunos, no siempre tengo tiempo de mirar a los comentarios que los hermanos hacen, porque estoy aquí con la transmisión y buscando y proyectando y esas cosas. Hay una pregunta ahí del hermano Néstor Mena que me gustaría que tú luego si puedes contestarla. Ahora bien, yo tengo un texto bíblico, Miguel. La pregunta es, el amor cubre multitud de faltas. No recuerdo dónde está ese texto, pero tengo otro texto aquí y lo buscaré en algún momento. Pero tengo otro texto aquí que es, primeramente hay que definir qué es el amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Eso no dice que eso es amor, sino que Dios es amor. No te define qué es el amor. O sea, la esencia de Dios es amor. Ok, eso es lo que te está diciendo. Primera de Juan 4:8. Ahora, todavía si el amor cubre multitud de faltas o de pecados, en algunas traducciones, entonces tenemos primero que identificar qué quiere decir la palabra amor según la palabra de Dios. Entonces, Primera de Juan, Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley
es el amor. Ahora, el texto anterior, Romanos 13:9 dice, ¿ok? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Obedecer la ley de Dios es el amor. Por tanto, obedecer la ley de Dios cubre el pecado de este mundo. En otras palabras, cuando tú obedeces la ley de Dios, tú dejas de pecar. Ese es el contexto. El contexto, obviamente podemos ampliar más, Miguel, me imagino que tú ampliarás, pero ese es el contexto que más claro está para mí, ¿ok? Porque es el amor sin distorsión. En el libro de Efesios 5, rapidito, Efesios 5, del 1 al 7, un texto muy interesante que a mí me gusta mucho leer, y ya lo he leído por aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, porque si el amor cubre multitud de pecados, y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, pues yo quiero cubrirme con el amor para yo no tener esa paga, ¿verdad? Que es la vida eterna, está hablando de la vida eterna, perderme por mi vida eterna. Pero Pablo nos dice a nosotros que andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y que eso es una ofrenda a Dios en olor suave. Pero que continúa, dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ahí te está resumiendo la transgresión de la ley en Efesios 5:1, porque si tú lees Apocalipsis 22:15, que habla de los perros, habla de la fornicación, está hablando de lo mismo. Primero te dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Y luego te dice que es quebrantar los mandamientos. Y aquí mismo te dice, anda en amor. Ahora, cuando tú andas en amor, dice, pero fornicación y toda inmundicia, ni aún se nombra entre nosotros. O sea, si tú quieres que el amor cubra la multitud de pecados, tú tienes que tener la explicación o el entendimiento correcto de qué es el amor, y es la santidad. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o sea, alguien que no anda en amor, Miguel, o inmundo, o avaro, alguien que no anda en amor, es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Miguel, tú lo mencionaste la otra vez, y creo que lo mencionaste ahí, está en Apocalipsis 22:14 una vez más, que dice, para que su potencia sea en el árbol de la vida, o sea, tu herencia en el reino de Dios. Y aquí te dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque estas cosas, viene la ira de Dios sobre la desobediencia. No seáis pues, aquí dice, aperceros con ellos, otras versiones dice, partícipes con ellos. Miguel, el amor, guardar la ley de Dios, cubre multitud de pecados. Edward. Ok. También estaba leyendo aquí, José Luis, de acuerdo contigo, que en Santiago 5:19 y 20, si leemos ahí, Santiago 5:19 y 20, leemos que dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de su muerte y cubrirá multitud de pecados. O sea, si usted tiene un hermano, si usted está en una iglesia, si usted es miembro o no miembro de ninguna iglesia, al que está escuchando, y usted ve que su hermano está en caminos equivocados, pecando atrás y siniestra, y usted, con el amor de Dios, usted ve a donde ese hermano, y usted logra que ese hermano deje de pecar, yo diría que el amor ahí cubre multitud de pecados, porque a través de lo que Dios le ha dado a usted ha podido llegar a ese hermano, lo ha amonestado, y ese hermano ha podido dejar de pecar, y usted ha salvado, inclusive se podría decir que literalmente ha salvado la vida de ese hermano, y lo ha hecho volver, ¿no, verdad?, a donde tiene que volver, que es a los pies de Dios. En esa característica yo diría que el amor cubre multitud de pecados. Y Miguel, ¿cómo para ti, Miguel, siguiendo el hilo de lo que Eduard dijo, cómo tú haces que un hermano vuelva? Porque dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno
le hace volver. Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, Miguel, ¿cómo tú haces volver al pecador en su camino? Dice, cubrirá multitud de pecados, cubrirá multitudes de transgresiones de la ley, es decir, dejará de pecar. Amén. Realmente es eso. Básicamente, la gente, por ejemplo, se topa con estos versos y los menciona, pero los menciona de manera mecánica y la mayoría de las veces no lo sabe defender. Ahí no está diciendo que es que el amor simplemente va a hacer que una persona, transgrediendo la ley de Dios, alcance la gracia de Dios por el amor que alguien tiene a él, como este verso que Eduardo le leyó, o que Dios tiene a él. No, Dios no le cubre pecado a nadie. Dios no le encubre. Si hay una cosa que Dios no hace, de muchas que no hace, es esa, encubrirle pecados a nadie. El alma que pecare, dice la Biblia, esa va a morir, esa morirá. Ahí le dice claro, y hace volver al impío de su camino, y hace volver a un alma de sus malos caminos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Pero qué amor? El amor de esa alma que se vuelve de su camino. Porque cuando una persona está en transgresión a la ley y vuelve al camino de la ley, ¿a qué volvió? Al camino del amor. Y el que ama a Dios, lo dice ahí, primera de Juan 3:8, ¿verdad? Pues no peca, porque la simiente de Dios está en él, y fiel es Dios, Judas 1:24, y fiel es Dios para guardarlo sin caída, pero claro, Dios es fiel para guardarlo sin caída, cuando esa fidelidad de Dios hacia nosotros es correspondida. ¿Recuerdan ustedes la gracia de Cristo, el amor de Cristo hacia nosotros? Era el amor de nosotros hacia Cristo, guardar su ley. Simple como eso. Ahí es donde están las obras de la fe, que la gente dice, no somos salvos por gracia y no por obras. No, un momento. Yo no soy salvo por mis obras, pero yo soy salvo por las obras de Dios. Yo soy salvo. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Guardar su ley. No, pero la gente no es por guardar la ley que no se salva. Pues mira que sí, la Biblia lo dice claro. Ahí lo dice, nuevamente Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Para qué? Para tener acceso al árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que a Adán y Eva le causó perder la vida eterna, la eternidad? La falta de acceso al árbol de la vida. Se perdieron ahí, perdieron la vida eterna. Entonces, perder la vida eterna, no vivir más, que es ya no tener vida, valga la redundancia, no vivir más, es perder la salvación. Esa era la palabra que nosotros estábamos buscando. Yo estaba buscando. Cuando ellos tocan el árbol, violan la ley de Dios, entonces pierden la vida eterna, ya no son salvos, se pierden ahí mismo, claro, pero Dios los hizo a ellos volver. Jesús, el Señor Jesús en su misericordia, los hizo volver a sus malos caminos, y ellos aceptaron el amor. ¿Y qué sucedió cuando Adán y Eva aceptaron el amor? Todos los pecados fueron cubiertos, es decir, fueron borrados, fueron quitados de la vista de Dios, porque cubrieron multitud de pecados ellos al volverse de su camino. Porque ¿qué dice Dios? Que Él agarra, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dice otro sitio también que Él lo agarra y lo echa hacia el fondo del mar, hacia allá abajo, es decir, para no acordarse jamás. Están cubiertos, ya Dios mismo no los ve, porque Dios los cubre, los echa, los olvida. A eso es que realmente este texto se refiere. No es que el amor simplemente hace que Dios obvie las transgresiones que están haciendo. No, es que cuando la gente está en amor ya no está pecando. Por eso es que los pecados se cubren de la vista de Dios. Había una pregunta que tú mencionabas de una persona, Alexandra, se llama Alexandra. Ella entra con la cuenta que dice Néstor Mena, pero el nombre es Alexandra. Ok. ¿Cuál es la pregunta de ella? Bueno, no sé, pero no te metas muy profundo porque no queremos desviarnos del tema.
porque ya el tiempo ha avanzado, ¿ok? Porque es una pregunta que verdaderamente podemos hacer 100 paneles sobre eso nada más. Tocamos un poquito el asunto de las trompetas. El tema de hoy no es las trompetas, pero sí vamos a tocar una variante de las trompetas. Hemos tocado y ya voy a entrar en unos textos. Pero ella hace la siguiente pregunta. Dice: hola hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Las 7 trompetas ya pasaron? Yo creo que no, que estamos en la 7ª. Quisiera su respuesta si estoy equivocada. Gracias, Alexandra. Fíjese algo, Alexandra. Esos son temas bien interesantes que en algún momento sí pudiéramos sentarnos y estudiarlo. Fíjese algo, no han pasado realmente. Han pasado etapas de ellas, pero la 7 es la última. Y la 7 siempre es la venida de Jesús. Jesús todavía no ha llegado. Es decir, todavía no se han cumplido las siete trompetas. Hay profecías en la Biblia que tienen inclusive hasta doble cumplimiento. Se han cumplido cosas. Si usted, por ejemplo, estudia ciertos detalles de la profecía, hubieron cosas que en el pasado ocurrieron, que van a ocurrir otras veces. Como decía José Luis, no me quiero meter muy profundo en eso, porque no es el tema, no queremos desviarnos, pero recuerden siempre lo siguiente: el número 7, de todo lo que se hace, el 7 es lo último, y siempre tiene que ver con el 7º milenio. ¿Y qué comienza el 7º milenio? La venida del Señor Jesús. Eso no ha ocurrido todavía. Hubo una persona que dijo en estos días, con esto voy a cerrar el comentario ahí, mientras tanto, que dijo en estos días que Dios le mostró a ella que estábamos a 1 minuto de la venida de Jesús, a 1 minuto. Si lo vamos a comparar de manera profética, podemos decir que ella tiene razón. Son 6 minutos más 1. Cada minuto de eso representa digamos, un milenio. Vamos a representarlo, a simbolizarlo nosotros así. Queda 1 minuto por cumplirse. Nosotros estamos en las profecías en el 6º minuto. Recuerden ustedes la profecía de los 1260 años, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando usted lo pone ese 6 y ese 7 a un lado y usted lo multiplica, le va a dar 42. Yo decía, pero ¿por qué si el número 42 no es un número tan bíblico? Nosotros tenemos el 40 en la Biblia, repetido en toda la palabra de Dios, que es el número de purificación. Todo lo que tiene que ver con el número 40 tiene que ver con purificación, personas puras, personas santas, perfectas. Ahora, yo decía, pero ¿por qué el número 42 es un número que está ahí, cuando no es un número como que se menciona, tiene algún simbolismo significativo en la Biblia? Lo que pasa es que el 42 es un múltiplo del 7. Es un múltiplo del 7. 7 por 6 son 42, 6 por 7 también son 42. Recuerde esto, Alexandra, mantenga eso siempre en su mente. Cristo todavía no ha llegado. Esas trompetas todavía no han alcanzado a la plenitud su cumplimiento, porque la 7ª, la última, siempre tiene que ver con la venida del Señor en toda la Biblia. Todo lo que es 7, que se repite una y otra vez. Por ejemplo, Naamán, que se zambulle 7 veces en el lago y queda limpio de sus pecados. Naamán ahí representa la erradicación completa que va a tener el pecado cuando Cristo venga. No va a haber memoria del pecado, porque aún cuando Cristo venga, realmente van a haber un grupo de personas que han alcanzado la perfección al pecado, es decir, han vencido el pecado. Sin embargo, las huellas todavía están en su cuerpo. Todavía nosotros vamos a ser personas, cuando venga Cristo, aún viendo a Cristo, vamos a ser personas que no han alcanzado su tamaño normal. Nosotros hemos decrecido bastante desde Adán hasta nosotros. Es decir, espiritualmente el pecado va a estar erradicado, pero físicamente quedarán las huellas. Es decir, las 7 trompetas todavía no han alcanzado en total su cumplimiento. Un día lo vamos a ir revisando una por una, y vamos a descubrir muchas cosas interesantes que tienen esas trompetas, pero no se ha cumplido. Todo lo que lleva un 7 en la Biblia no ha alcanzado su cumplimiento, porque el 7 nuevamente representa el 7º milenio,
del Señor. ¿Y cuál es el séptimo milenio? ¿Qué comienza el séptimo milenio? La venida del Señor Jesús. Adelante, entonces. Sí, Miguel. Bueno, Primera de Corintios 15:52, Pablo dice, bueno, vamos el 51, dice, he aquí, os digo, 1 Corintios 15, 51, 52 y 53, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Eso es una trompeta ya literal que Pablo está hablando ahí. Y se van a levantar los muertos. Ya todo culmina con la segunda venida de Cristo. Verdaderamente la séptima trompeta no puede haber pasado para aquellos que dicen que quieren poner este evento, porque eso es lo último ya que sucede. Entonces lo último es la venida de Cristo y obviamente ya viene el milenio, ¿ok? Y no vamos a expandir ahí. Ahora, retomando un poquitico que Miguel mencionó, lo de las obras y eso. Tú leíste, Miguel, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Tú leíste ese texto, sí, claro, en Apocalipsis 22, 14, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que el 22:12 te lo dice claramente también. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, pero el verso 12 dice, y aquí yo vengo presto o pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces ese es el asunto cuando estábamos hablando de las obras, que Pablo dice que nadie se salvará por obra, solo por gracia y no por obra, para que ninguno se gloríe. Pablo estaba hablando ya de las obras del hombre, el ser humano. Aquí dice, aquí vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien fuera su obra. ¿Y cómo continúa? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. O sea, aquí se está hablando claramente que las obras que te van a dar la salvación es la ley de Dios, guardar la ley de Dios. Se lo dice ahí mismo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, ¿cuál de las dos obras? ¿Guardas la ley de Dios? ¿Obedeces a Dios o desobedeces a Dios? Entonces, ¿qué dice? Te da el consejo, te dice, bueno, según sea su obra, pero yo te aconsejo que tu obra sea guardar la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Ahora bien, estamos tratando de identificar, escuchando la voz de Dios. Miguel, yo te comenté algo esta tarde. Quedan solo 2 punticos a tocar aquí. Yo te toqué algo esta tarde que está sucediendo. Hace unos días atrás, tú me mandaste un audio, ¿verdad? De una persona que había tenido, digámoslo así, una visión. Y yo usualmente me llegan muchos audios de personas que han tenido una visión de una profecía o de esto y lo otro. Yo soy un poquito a veces, no voy a decir escéptico, porque la palabra de Dios dice que en los postreros días, ¿verdad? Que Dios derramará su espíritu sobre toda la sangre, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero hay unos audios que andan corriendo mucho por el internet, Miguel, de una señora. Ella es predicadora, yo no las conozco muy bien. Se llama ella Daisy Escalante. Ella es predicadora. Entonces ahí le estoy presentando uno de sus audios. Bueno, este es un video, ella predicando ahí en una iglesia, no sé dónde. Y ella predica las profecías y los eventos finales. Ella está predicando la verdad presente, Miguel. Tú la estás viendo, si estás mirando. Ya la viste quién ella, te mandé el video un poquito antes. Ella mandó el audio que tú me enviaste, ya alguien me lo había enviado, yo no lo había escuchado. Pero como después tú me lo enviaste a mí, yo pensé, bueno, Miguel lo escuchó. Y como Miguel lo escuchó, a lo mejor él quiere que yo, porque tú solamente me lo enviaste, que yo lo escuche. Y entonces yo lo escuché, un audio como de 10 minutos, donde ella tuvo una visión, donde ella fue tomada por un ángel y la llevó al frente a una iglesia adventista del séptimo día.
Amados, hoy es sábado, junio 24, a las 5:34 de la mañana. Desperté con un sueño muy terrible que se me mostró y las cosas que están próximas a suceder. Les voy a contar. Me fue mostrada una iglesia. Supe que era adventista por los libros que vi allí del espíritu de profecía. Y había también ahí hermanos que conocía. Me paseaban por diferentes lugares en la iglesia, en los diferentes departamentos. Pero también fui llevada adentro para ver a una persona que estaba allí predicando. Al oírlo quedé como espantada porque leía la Biblia. Se reía y terminaba burlándose de lo que había dicho. Me fijé luego también en la congregación para ver cómo estaban tomando todo esto y todos estaban absortos en pensamientos que no eran de los que allí se estaba hablando. Muchos estaban entretenidos, mirando su celular, tabletas, diferentes cosas electrónicas pude apreciar en ese momento. A nadie, ni aun al predicador, le importaba lo que la Biblia decía. Así que se cumplió el tiempo de que terminó la predicación y salieron. Todos se sentían felices porque habían consumido, ¿verdad?, el horario fijo y establecido en sábado. Y mis ojos estaban tristes, sentía que estaba llorando en ese momento. Y me fijé en mi acompañante, y cuando me fijé fue tremendo porque su rostro ardía en fuego y yo me asusté mucho y me retiré de él y él me dijo: no temas. Entonces me explicó que porque yo lo estaba viendo así. Entonces me dice que ese fuego que yo le estaba viendo a él era el ardor de la ira de Jehová, por el que dice ser su pueblo, pero no lo es. Así que fui llevada a unos cuartitos donde parecía que el comedor del lugar, porque veía mesas, sillas, pero no estaban comiendo, solo estaban sentadas las personas ahí, se reían, gozaban. Y el que había predicado estaba ahí con ellos y estaban todos felices, ¿verdad? Se sentían felices ellos. Pero el ángel que estaba al lado mío me dice: pueblo malo y rebelde, ¿será librado del castigo inminente? Hizo esta pregunta. Entonces, amados, me llevó a las afueras de la iglesia. Y yo vi un cuarto que estaba allí afuera y vi un hombre muy finamente vestido. Y me di cuenta por las ropas que llevaba. Y vi que los vestidos eran como vestidos de fiesta y junto a él una mujer que yo miraba, también muy linda vestida. Entonces el ángel me dijo: esta mujer era pura, pero hasta hoy. Y el hombre que ves así vestido es profeta. Mira cómo le sirven. Entonces yo veía cómo le servían otras personas y lo vi también en Amores, que estaba bailando con la mujer pura y virgen, como se me había dicho. De repente vi como que estos como matrimonio iban a la cama y ahí dijo mi acompañante, gritó y yo me asusté porque dijo: vileza, vileza en mi pueblo. Así que me asusté y no me atreví a preguntar. Pero el ángel me miró y su rostro estaba enojado y me dijo: esto es abominable, no lo toleraré más. Así que nos fuimos, esa escena pasó delante de mí y ya nos fuimos de ese lugar fuera de la iglesia y vi unos cuartitos que eran como baños y fui a uno de ellos. Pero para ir a ese baño había que subir unas escaleras para uno de los baños a los cuales yo quería ir. Así que me tomé de la puerta, por la manigueta de la puerta, y esta se abrió.
Y cuando estoy justo en el momento de ahí tomar la manigueta, guindando, tomar la manigueta de la puerta cuando se abre, siento, ¿verdad? Y veo que la iglesia comienza a elevarse. Se comenzó a elevar y se comenzó a elevar bien alto, tenía como algunos 10 pies de elevación del piso. Entonces yo quedé guindando de la puerta del baño y yo pedí ayuda porque la altura era muy alta y sentía que si me soltaba pues me iba a matar. Así que yo veía personas a lo lejos y yo les gritaba que me ayudaran, pero ellos se reían y no me ayudaban. Pero el ángel que estaba otra vez ahí, que regresó a mi lado, me dijo, no temas, solamente suéltate. Así que me solté y caí muy suavemente al suelo. Pensé que iba a caer más duro, pero caí suave. Y él me dijo, mira. Hermanos, cuando me dijo, mira, yo vi que debajo de la iglesia había muchos animales feos y negros. Unos se arrastraban, otros apreciaba que tenían como alas. Era tenebroso y espantoso la cara de aquellos animales, sus ojos eran terribles, eran muy feos, todos eran negros, oscuros. Entonces yo quería salir corriendo, pero él me dijo, no temas, solamente observa. Y yo me quedé ahí pegadita a él, porque tenía temor, mucho temor de lo que estaba viendo. Así que vi que estos animales estaban ahí y era espantoso que estaban debajo de aquella iglesia y esa iglesia flotaba como a 10 pies del suelo. Pero de repente, mientras ellos estaban ahí debajo, me percato y me doy cuenta que están subiendo por las paredes de la iglesia, que estoy viendo que está flotando en el aire. Y entonces se comienzan a entrar por las puertas y por las ventanas. Entonces, mientras ellas subían, se veía como una gran suciedad, una negrura que seguía a su paso y todo se ponía negro y sucio. Entonces comencé a escuchar muchos gritos fuertes. Entonces me desesperé porque yo había entrado dentro de esa iglesia y conocía personas que había visto. Entonces comenzaron esos gritos fuertes. Y lo que antes eran risas, ahora pues se habían convertido en lamentos y gritos. Entonces comencé a ver cómo aquellas bestias devoraban todo a su paso y caían de espanto al suelo. Entonces ya yo no pude soportar más y me desmayé, amados. Me desmayé porque yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Y caí como muerta al piso. Entonces cuando volví en sí, el ángel me estaba levantando. Yo le rogué que yo no quería ver más, que por favor, que yo no quería seguir viendo. Pero él me dijo que era preciso que viera. Porque me dijo, tienes que anunciar que la destrucción de la que dice ser mi pueblo está cerca. Así que comencé a llorar. Lloré tanto que ya no podía mirar lo que estaba ocurriendo y volví a caer al suelo. Entonces el ángel me levantó otra vez y me dijo, basta, vámonos. Entonces, ya luego salió todo ese panorama y todo cambió y me llevó a un lugar hermoso. Lindas, amados, aquellas montañas eran preciosas. Eran muy lindas, habían flores, árboles, un valle precioso. Y allí me dijo, observa. Entonces comencé a ver cómo detrás de los árboles salían personas. Entendía que eran familias porque los veía en grupito, veía ese caballero, esa dama, los niños, veían que eran familias, por lo que pude apreciar allí. Ellos caminaban juntos y se sentían seguros en aquel paraje maravilloso que estaba yo observando. Pero yo pregunté, ¿qué hacen ellos aquí? Y mi acompañante me dijo, estos son los que escaparon de la destrucción. En un instante, todo desapareció, amados. Solo quedó el ángel y yo. Y él me miró fijamente y me dijo, esfuérzate, no temas, corres y diles que no hay tiempo, porque la destrucción es inminente. Así que me vi otra vez que estaba en la ciudad, rodeada de todo tipo de desastre y calamidad. Temblé, sentí ganas de salir corriendo, pero él me dijo, calamidad sobre calamidad, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Diles que si no buscan el rostro de Dios no podrán subsistir. Y cuando terminó de decir esto hizo una pausa
Y para mi gran asombro, volvió a repetir algo que me ha repetido en otras ocasiones. Los entendidos entenderán. Y hizo una pausa. Y siguió diciendo, solo aquellos que se hallen escritos en el libro de la vida. Y me dijo, corre y diles, Oseas 11:12 está a punto de cumplirse. Ahí me dejó, amados, y desperté. Esto para mí es grande y fuerte. Sufro porque la iglesia depositaria de la verdad está en muchos aprietos porque se ha apartado del cometido. Quiera Dios que podamos escapar de la destrucción. Quiera Dios que podamos entender los mensajes que el Señor nos está mandando. Quiera Dios, que podamos llegar a la patria celestial. Y ella estaba mirando ahí y estaban todos los hermanos burlándose de ella, contándoles rapidito la visión que ella contó. Se estaban burlando de ella, Miguel, porque ella anda predicando las profecías y predicando esto, la verdad presente y esas cosas. Y los hermanos estaban en su iglesia pasándola bien, o era como una casa, yo no sé si ella describió una iglesia, sino como una casa, pero que estaban llenos de adventistas del séptimo día, y ella estaba ahí mirando y se estaban burlando de ella, y ella cuenta en la visión que ella tuvo, que de repente se empieza a ascender, y quizás durante la edición de este tema, cuando eventualmente se edite, yo pueda conseguir ese audio y ponerle un poquitico. Ella dice que esa casa se levantó en el aire, y cuando se levantó, debajo de la casa había muchos animales bien feos y horribles, cuenta ella, y negros. Ella dice, todos eran negros. O sea, lo que ella está diciendo ahí, que estaba llena de demonios, esa casa llena de adventistas, y se levantaron, y después los animales empezaron a brincar y a entrar en la casa, y como ya les conté, ella estaba contando que había muchas carcajadas y muchas burlas ahí adentro. Estaban como quizás teniendo alguna fiesta y la miraban a ella y se burlaban, la miraban por las ventanas y esas cosas por las puertas. Estoy hablando así lo que me acuerdo así brevemente de ese audio, que ya lo escuché hace como una semana atrás. Entonces, después dice ella que ella cuenta que esos animales entraron a la casa, y después las carcajadas fueron cambiadas por gritos y lamentaciones. Ya no habían las burlas, ya eso no estaba, y gritos y lamentaciones, y que ella miró todo eso, y que los animales los estaban despedazando a ellos, y ella le dijo al ángel, yo no quiero ver esto es muy fuerte para mí, porque son mis hermanos también. Y el ángel le dijo a ella, según cuenta ella, no, es necesario que tú veas que esto está acontezca, que eso está sucediendo y que esto va a suceder, porque hay maldad en mi pueblo. Miguel, esa es una de las visiones, y hay muchos audios que me han llegado de ella. Yo no los he escuchado todos, el único que he escuchado es ese. Cuando yo lo escuché, me llegó a la mente una cita bíblica que está en Eventos de los Últimos Días. Déjenme ver si se lo puedo proyectar rapiditamente. Eventos de los Últimos Días, página 45, ¿verdad? Eventos de los Últimos Días, página 45. Si tú te vas a Google, tú pones la palabra "y tú, Capernaum, adventistas", y de una vez te tira allá y te tira el enlace o el link que tú le puedes dar. Pero está Eventos de los Últimos Días, página 45. Ella estaba contando, Miguel, y yo presté mucha atención a lo que ella estaba diciendo, porque hasta donde ella estaba contando, ella no se estaba saliendo de nada que es bíblico o del espíritu de profecía, porque muchas veces esta gente viene predicando que tienen visiones y sueños, y empiezan bien, y muchas veces cuentan cosas bien extrañas y bien raras que no van en congruencia con lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros andamos tratando de reconocer la voz de Dios, y esos audios andan corriendo, y mucha gente mira lo que esta señora soñó, y hay mucha gente lo andan compartiendo como, digamos, como ley, como que es un texto bíblico. Y no estoy diciendo necesariamente que
que eso esté mal, pero si ya le están tomando la confianza de que es palabra de Dios. Y leímos era primera de Juan 4:1, si mal no recuerdo, que dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. Pero mientras ella contó esa historia, me llegó a la mente a mí una cita que está en eventos de los últimos días, y se la tengo ahí en pantalla. Déjenme ver si la puedo agrandar un poco para que la puedan ver. Dice así, es bien corta, no es muy larga. La hermana White hablando, ella está haciendo referencia a Mateos 11 del 20 al 23, al 24, ¿ok? Para que tenga el contexto completo, donde Jesús mismo está amonestando a las ciudades. De hecho, dice aquí la cita, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, y lo pone entre corchetes, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, corchetes, en materias de privilegios, cierra corchetes, hasta el Hades serás abatida. Hades, infierno, sepulcro, es lo mismo, ¿ok? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Review Herald, 1 de agosto de 1893, y obviamente Evento de los Últimos Días, página 45. Y la siguiente cita ahí mismo dice, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Y por eso me acordé, porque si la presencia de Dios no está en el medio de la iglesia adventista o de cualquier iglesia que se diga algo así, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Si la presencia de Dios no está en su medio, entonces eso explicaría esa visión que ella tuvo, Miguel, sobre todos estos animales raros que parecían demonios. Miguel, ¿hay algo extraño en la visión? ¿Podemos identificar que Dios está hablando a través de esta mujer? Bueno, mira, cuando la persona que sanó Jesús de la ceguera, fueron los escribas, los fariseos, los sacerdotes a preguntarle que si él creía que era hijo de Dios, que lo había sanado, era hijo de Dios. Él le dijo, yo no sé si es el hijo de Dios, yo lo que sé es que veo ahora, y yo no veía antes. Y luego él se encontró con Jesús, y Jesús le dijo, le hizo la pregunta, ¿conoces tú al Hijo de Dios? Y él le dijo, dime quién es, Señor, para que crea en él. Y cuando Jesús le dijo, es quien te habla, yo soy quien te habla, él inmediatamente creyó. Él sabía, él simplemente estaba esperando la pregunta de Jesús, porque realmente él sabía que era Jesús. Nadie había hecho nunca algo en todo el tiempo de Israel como nación, de que había resucitado un ciego. Como piense algo, hay algo bien interesante, devolver la vista a un ciego. Hay algo bien interesante en la Biblia, y es que no habla de personas que nacieron ciegas y recuperaron la vista y le fue dado vista. No se habla, la Biblia no registra una sola persona. Sí habla de por ejemplo, el ejército sirio, cuando existió la ciudad de Samaria y todo el ejército quedó ciego, fue herido con ceguera por poder de lo alto a través del profeta Eliseo, y luego ellos recuperaron la vista a través del mismo poder, de la misma influencia divina de Dios, a través de este gran siervo que fue Eliseo, uno de los profetas más poderosos que habla, que se menciona en las Sagradas Escrituras, él y Elías. Y claro, tenía que ser poderosísimo, porque él pidió a Dios una doble porción del espíritu de Elías y Dios se lo concedió según los pedidos de su corazón. Pero quizás no hubo nadie que naciera ciego en Israel en ese tiempo, cosa que yo realmente lo dudo, pero no hay una mención de que una gente haya nacido ciego en el Antiguo Testamento y haya recuperado la Biblia, no en los libros que tiene el canon bíblico ahora mismo, porque nosotros sabemos y entendemos que hay otros libros que no se sabe qué pasó con ellos. No sé, yo soy la persona que cree que pronto esos libros van a salir a la luz y Dios va a mostrar qué es lo que se esconde a través de eso, porque los profetas, los apóstoles dan tantas citas
que cuando usted la va a buscar no hay referencia de ellas, por ende están en otros libros. Por ejemplo, Pablo dice que Dios dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y usted se va al Antiguo Testamento y no hay un libro que contenga realmente esas palabras. Hay muchas cosas. Pablo dice que Jacob fue criado sobre las rodillas de Abraham. El Antiguo Testamento no dice, inclusive no menciona ni siquiera una interacción entre Abraham y Jacob. Nosotros podemos calcularlo por el tiempo que vivió Abraham, por el tiempo que vivió Isaac y por el tiempo que vivió Jacob. De hecho, Sem, el hijo de Noé, vivió 35 años después que Abraham se murió. 35 años, y fíjense, ¿cuándo nació él? Antes del diluvio. 100 años antes del diluvio nació Sem, y vivió 35 años más que lo que vivió Abraham. Es decir, Abraham muere y 35 años después este hombre muere. Realmente es así. No se habían registrado este tipo de cosas. Ahora, yo escuché esa edición de esa señora y yo no noté nada que contradijera la Biblia en cuanto a lo que ella dice. Si ella está, por ejemplo, inventándose la historia, por lo menos está siendo congruente con la palabra de Dios. Está la iglesia adventista llena de demonios. ¿Quién duda eso? ¿Quién lo duda? Que la mayoría de la gente que están en este camino se va a perder. ¿Quién lo duda? Ahora, tratemos nosotros de ser de los pocos salvados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente entiende una cosa. La organización es una cosa y la iglesia es otra. Eso es mentira. Sáquese eso de la cabeza. Mire desde arriba hacia abajo, como ellos le llaman, que desde arriba debiera ser la membresía, porque es la que financia todo ese movimiento. Desde arriba hacia abajo, como ellos le dicen, el liderazgo, la asociación general, desde allá arriba viene toda la corrupción hacia abajo, y desde abajo sube todo el dinero que financia esa corrupción, y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo, todo el que tiene aquí por lo menos más de 2 años sabe lo que está pasando. Sabe que las cosas no andan bien ahí, sin embargo siguen financiando ese sistema. Pues no podemos decir que una cosa son ellos y una cosa es otra, porque es una simbiosis. ¿Usted sabe lo que es una simbiosis? Una simbiosis es cuando dos organismos simbióticos que viven en simbiosis, en biología, en el medio natural, es cuando dos organismos que dependen el uno del otro para sobrevivir. Que, por ejemplo, la tierra necesita a las lombrices, y la tierra es un organismo viviente, porque la tierra, la Biblia le dice al pueblo de Israel que hay que dejarla descansar, en el 7º año hay que dejarla descansar. Algo que no está vivo no puede descansar. Una roca no podemos dejarla es ilógico que dejemos descansar una roca, que las aguas la dejemos descansar, porque no tienen vida en sí, son simplemente minerales, y los minerales no son orgánicos, son inorgánicos. ¿Qué sucede? La tierra y las lombrices. La lombriz necesita la tierra, pero la tierra necesita la lombriz. La tierra necesita los insectos. Uno no coexiste sin el otro, es imposible. Esa teoría, o no esa teoría, esa afirmación, esa aclaración destruye por completo la evolución, porque hay animales, por ejemplo, las termitas, que comen madera. Ellas dentro de sí tienen unos pequeños organismos, que son unos pequeños animalitos, bien pequeñitos, que cuando ellas extraen esa madera, esos animalitos la ayudan a digerir esa madera. Ellos comiendo la madera la ayudan a digerirla. Ahora, la pregunta está clara: ¿quién evolucionó primero? ¿La termita o el animalito que tiene la termita dentro de sí que la ayuda en su digestión? Es imposible. Ahí no hay una evolución. Ahí los dos tienen que haber comenzado juntos, porque si uno depende del otro y el otro depende del uno no puede existir sin el otro, ni el otro puede existir sin el uno. Pero fíjense algo, ella no contradice lo que dice la Biblia, lo que dice la profecía, no le está contradiciendo, aunque lo estuviera inventando. Si fue que lo inventó, pues entonces leyó muy bien lo que está sucediendo, sabe muy bien lo que está sucediendo, y su amplia imaginación, que yo no creo que sea el caso, la ayudó a ella a hacer esto, a diferencia de dos personas que hace el año pasado
y salieron diciendo que en el 2015 el Papa y Obama firmaron la ley dominicana. Y se regó eso porque uno de ellos tuvo un sueño y otro, y conocieron una persona que estaba acercándose a la iglesia y que les dijo a ellos que viene una ley que tiene que ver con el domingo, que mentira todo eso, porque le digo porque eso es mentira, porque eso contradice el orden en el que las profecías se cumplen. Primero, no puede venir la imagen, la ley dominical, es decir, la ley dominical, la marca de la bestia, la adoración de la marca de la bestia, sin que primero se forme la imagen. La imagen no puede venir sin que primero se unan las iglesias, y ninguna de esas cosas se habían dado cuando ya esa gente estaban hablando de toda esa basura de que supuestamente ya la ley dominical estaba firmada y que la firmó Obama. Otra cosa es, clara, que un presidente no firma ley. Un presidente no firma ley, el Papa tampoco firma ley. El sistema papal, inclusive es el gran ausente en todas estas cosas. La mayoría del mundo ve todas las cosas que están sucediendo, todas las catástrofes, todas las guerras, y ninguno de ellos, casi nadie se imagina que quien está detrás de eso es el papado realmente. Toda esa guerra y todas esas cosas. O sea, ellos no se declaran como los que firman ni los que son parte integral del movimiento, son parte integral, pero realmente donde se firman leyes aquí en los Estados Unidos, donde realmente se hacen leyes en los Estados Unidos es en dos lugares. Hay leyes ejecutivas, pero las leyes ejecutivas tienen ciertos límites y tienen que ser aprobadas también, tienen que ser apoyadas por el Congreso. Los que firman leyes en los Estados Unidos es el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. A veces cuando una ley se sabe que no va a pasar por el Congreso porque va a haber oposición, se va directamente a la Corte Suprema y la Corte Suprema viene y resuelve y falla ya, y cuando esa gente da un fallo, ya eso es así, ya eso es así, eso no lo quita nadie, que fue lo que pasó con el matrimonio homosexual el 21 de julio del año 2015, que se aprobó ahí y ya eso es la ley del país. That's the law of the land, como dice, the rule of the land en inglés. Entonces, cuando usted oiga a una gente diciendo una cosa, primero vea cuán bíblico es lo que está diciendo, y segundo, siga investigando a la persona también, porque a veces hay cosas de la vida de la persona que no corresponde a los mensajes que las personas dan. Porque, señores, yo puedo inventarme cualquier cosa ahora mismo, de cosas que esté pasando ahí adentro, sin yo haberla visto, sin que nadie me la haya dicho, y realmente están pasando, pues, cosas peores realmente, cosas peores. No hemos visto ya todo, no hemos visto todas las uniones de la Iglesia Adventista con Roma, no hemos visto la Iglesia Adventista apoyando la homosexualidad, dándole licencia a toda esa gente, no lo hemos dicho a ellos diciendo que tenemos muchísimos miembros que son homosexuales y muchísimos líderes que son homosexuales, no lo hemos visto, no hemos visto la pornografía infantil, la homosexualidad infantil a través de los folletos de niños de escuela sabática. Esa mujer ha visto, me imagino yo que ha visto todo eso también. Es decir, el que ella diga que eso está pasando, fuera de lo que pudiera ser la visión que ella tuvo, es una realidad. Nosotros mismos los estamos viendo sin que Dios nos esté mostrando ninguna visión. Es lo que está delante de nuestros ojos. Así que lo que ella dice en cuanto a eso no contradice la Biblia. Que sea una visión, bueno, ya ahí está la integridad de ella como cristiana, y su Dios, el hecho de que eso sea una visión de Dios. Yo realmente no soy quien para dudarle, porque como le dije antes, no contradice la Biblia. Ahora, si ella lo está inventando, ella tendrá que darle cuenta a Dios en algún momento, pero no está en contradicción con lo que realmente está pasando en el pueblo. Adelante. Sí, le había hecho una pregunta antes de pasar a Edward, y si la puede contestar rapidito, porque tengo un puntico más que cubrir, que tenemos, pero lo podemos hacer rápido. Esta señora, que ella está teniendo estas visiones que cada vez son más frecuentes, Miguel, ¿ok? Y no hay nada de antibíblico en esto. Cada vez son más frecuentes las visiones que ella está teniendo. Y se están regando, se está pareciendo mucho. Ahora bien, Satanás le dijo
le dijo a Jesús, allá en la tentación en el desierto, si tú eres hijo de Dios, lánzate sobre esta peña porque escrito está, sus ángeles enviará para que te protejan, ¿verdad? Y le citó, ya he hablado de esto por aquí, le citó parte del Salmo 91. O sea, Satanás le habló a Jesús con la verdad en la mano. Claro, hubo una distorsión porque él citó la Biblia, pero él lo que le dijo en esencia, desobedece a Dios, que Dios va a mandar a los ángeles para que te cuiden. Y ahí es que estaba la distorsión. Mucha gente no captan ese detalle. ¿Ok? Ahora bien, Miguel, desde el lugar donde ella lo está haciendo y está haciendo estas declaraciones, porque algunos de esos audios son audios que han enviado, que quizás ella lo graba en su casa, pero hay muchas de sus predicaciones que vienen desde los púlpitos. ¿Hay algo equívoco ahí, Miguel? Rapidito, antes de pasar a eso. Sí, claro que sí. Yo les voy a decir esto, yo espero que, damas, ustedes no se ofendan con lo que yo voy a decir. Fíjense algo. Dios no le dio a la mujer el trabajo de ser maestra en la congregación. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de lor, que en dulces notas de lor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos. Porque me dijo, tienes que anunciar que la destrucción de la que dice ser mi pueblo está cerca. Así que comencé a llorar. Lloré tanto que no podía. Ya no podía mirar lo que estaba ocurriendo y volví a caer al suelo. Entonces el ángel me levantó otra vez y me dijo, basta, vámonos. Entonces ya luego salió todo ese panorama y todo cambió y me llevó a un lugar hermoso. Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor al más fe. Entonces comencé a ver cómo detrás de los árboles salían personas. Entendía que eran familias porque los veía en grupito, veía ese caballero, esa dama, los niños, veían que eran familias, por lo que pude apreciar allí. Ellos caminaban juntos y se sentían seguros en aquel paraje maravilloso que estaba yo observando. Pero yo pregunté, ¿qué hacen ellos aquí? Y mi acompañante me dijo, estos son los que escaparon de la destrucción. Los que aman al Señor eleven su canción,
hacienda, su mansión, acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión.